Muy bien. Ok, entonces vamos a entrar a la palabra de Dios. Sí, bueno. Me olvidó que el carro trae un problema en una rueda y me iba a traer una cinta métrica para ilustración, y con eso de que lo dejamos el carro, la camioneta, y se me olvidó la cinta. Y bueno, una cinta métrica, ¿verdad? O flexómetro, tiene un uso muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las cintas métricas para medir, verdad? Bueno, ¿cuál es el uso principal, verdad, que se le da a una cinta métrica, un flexómetro? ¿Cuántos usos le podemos dar, verdad, a un flexómetro? Un flexómetro nos da una medida exacta, ni más ni menos. Usamos, ¿verdad? Uno que trabaja en la cuestión de la obra, ¿verdad? Yo toda mi vida he usado cintas métricas, toda mi vida, desde que empecé a trabajar, ¿verdad? Entonces todo es muy familiarizado con los centímetros, los milímetros, las pulgadas y todo. Entonces tiene un uso muy, muy especial, ¿verdad? Un flexómetro, una cinta métrica, nos da esa medida. Bueno, hay ciertas cosas en la vida, mis hermanos, que Dios permite muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, es exacto en lo que necesitamos. Dios sabe exactamente qué medida de cosas son las que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entre estas cosas que necesitamos están las aflicciones. Porque si usted le espanta esto, los cristianos necesitamos ser pasados por pruebas muchas veces, ¿verdad? Necesitamos los rechazos muchas veces, las pruebas, las tribulaciones. A veces necesitamos pasar por tiempos así. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios, mis hermanos. O sea, Dios tiene una medida. Y yo le digo esto porque quiero predicar este sermón al cual he titulado La medida de Dios. Vamos a hablar de la medida de Dios esta noche. Y el texto es Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 14 al 27. ¿Cuántos lo tienen en esta noche? Porque del versículo 14 al 27 dice de esta manera: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y gedió, y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana en el santo día de reposo, es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, lo que habéis de cocer, dice, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Dice: hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Vamos a orar en esta noche. Padre,
Una vez más venimos por tu sangre preciosa. Te doy gracias por tu palabra. Úngela, Dios, unge tu palabra, unge mi labio, mi corazón. Dios, habla nuestras vidas, porque tú tienes una medida exacta para cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Tu pueblo dice un fuerte amén. Quiero predicar por este sermón, al cual he titulado La medida de Dios. Vamos a hablar en primer lugar de la medida justa de Dios esta noche, ¿verdad? Nuestro texto, vamos a leer del 15 al 18, Éxodo 16, del 15 al 18. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que puede comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Comeréis cada uno para los que están en la tienda. Tomaréis cada uno para los que están en la tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Ok, la medida justa de Dios. Cuando hablamos del maná, ¿verdad? Porque de eso está hablando este relato del maná, del alimento que Dios les dio para comer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos del maná, hermanos, que Dios les dio a los hijos de Israel, hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del poder de Dios. Pero en este relato también podemos observar la medida justa de Dios para su pueblo. Cuando usted estudia la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted descubrirá que Dios usa mucho las medidas, ¿verdad? Y cuando digo las medidas, me refiero a medidas exactas. O sea, nada de que Dios redondea, ¿verdad? Nada de que Dios redondea. Porque, pues nosotros los seres humanos nos gusta redondear, ¿no? Nos gusta redondear. A veces yo he ido a hacer presupuestos y agarro mi cinta, mi flexómetro y empiezo a medir. Y pues redondea uno. Si mide un muro, si mide 3.45, 3.50 le vamos a poner. Le ponemos 5 centímetros de más. O si mide 3.42, 3.40. Le quitamos 2 centímetros. Pero Dios no redondea nada. ¿Cuánto dicen amén? Dios es exacto, iglesia. Gloria a Dios. Las medidas de Dios siempre son exactas. Y en toda la Biblia las medidas de Dios eran exactas. Por ejemplo, le voy a hablar de unos ejemplos. En la creación, si usted estudia la creación, Génesis capítulo 1 y 2, Dios utilizó medidas exactas para el día y la noche. En cada día Dios creaba algo, ¿verdad? Y el sexto día Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios creó al hombre. Dios también hizo los animales de cada especie, e igualmente a las plantas. Entonces vemos que desde Génesis Dios utilizó medidas exactas. También lo vemos, esto lo miramos también en los tiempos de Noé. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca, y Dios, ¿verdad?, le dijo: ¿sabes qué, Noé? Haz un arca, y ahí lo dejó, que él lo hiciera como él quisiera. No, Dios le dio medidas exactas. Dios le dio instrucciones cómo construir esa arca. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16, encontramos esas palabras esta noche. El 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí está Dios dándole a Noé las medidas exactas del arca, ¿verdad? Cómo tenía que hacerlas. Entonces vemos que Dios usa medidas exactas. Gloria a Dios. Aquí está Noé, ¿verdad? Y la Biblia dice que Noé lo hizo así. En el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Dios, mis hermanos, usa medidas exactas. Gloria al Señor. Dice que le dijo que el arca tenía que medir 300 codos de larga, y así lo hizo Noé.
tanto de altura y tanto de anchura, 3 pisos, 3 niveles, así lo hizo. En los tiempos del Éxodo, Dios también le habló a Moisés y le dijo que construyera un tabernáculo para el servicio a Dios. Y una vez más, Dios le dio medidas exactas. No vamos a leer, pero ahí está en Éxodo capítulo 26, todo el capítulo 26. Dios hablándole, dándole un instructivo a Noé y diciéndole las medidas, todas las medidas del tabernáculo, de las columnas, de las cortinas, ¿verdad? De la mesa donde iban a estar los panes de la proposición, del arca, ¿verdad? Del altar de bronce. Bueno, no era de bronce, era un altar donde eso fue hasta el templo de Salomón. Pero Dios le dio las medidas exactas. Dios siempre dando medidas, iglesia. Igualmente, cuando Dios, ¿verdad? Cuando Salomón quiso construir un templo a Dios, Dios una vez más le dio los planos del templo al rey Salomón para que construyera esa casa. Y asimismo, una vez más, hubo medidas exactas, todo, ¿verdad? Porque Dios, iglesia, usa medidas exactas esta noche. Gloria a Dios. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo leí, ¿verdad? Estaba leyendo este relato del maná. Dice que ahí Dios me llamó la atención y yo pude ver que Dios, mis hermanos, nunca nos da de más ni nos da de menos. Dios nos da exacto. ¿Cuánto dice? Dios nos da exacto, iglesia. Y así sucesivamente llegamos hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan, donde encontramos también medidas por aquí, medidas por allá. Cuando dice que, verdad, la Nueva Jerusalén da medidas, cuánto medía cada muro de la ciudad, cuánto medía cada cimiento, medidas. Hay una medida, iglesia, una medida justa de Dios, y esa medida debemos respetarla esta noche. Aleluya. En el desierto, Dios le dio la cantidad exacta de maná a los israelitas. Gloria a Dios. Dios les dio instrucciones, ¿verdad?, de lo que ellos debían recoger, porque dice que caía en forma de escarcha a la tierra, y ahí dice que ellos recogían y era el alimento. Todas las mañanas amanecía todo el suelo de esa parte donde ellos estaban acampados tapizado de ese maná. Y Dios le dijo que tenían ellos que tomar lo exacto para cada familia. Pero, aquí hay un pero, como siempre, ¿verdad? Y por eso yo quiero hablar en segundo lugar. Dios nos da lo que necesitamos esta noche. ¿Cuántos saben que esto es real? Dios nos da lo que necesitamos, ¿verdad? En nuestro texto vemos que Dios, por medio de Moisés, les tiene que dar algunas instrucciones y reglas, porque el corazón humano es muy tendencioso. Siempre o casi siempre queremos que sea a nuestra manera y no a la manera como Dios dice. Vamos a leer una vez más nuestro texto, Éxodo 16, del versículo 19 al 27. Vean conmigo. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y Gedeón y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dice 2 porciones para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, dice, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni Gedeón. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Si usted observa aquí, ponemos atención, nos damos cuenta de que la naturaleza humana es muy rebelde, ¿verdad? O sea, siempre nos queremos salir de las reglas.
siempre nos queremos desviar. Dios tiene una medida, pero la naturaleza humana es así, es rebelde. Muchos se quisieron pasar, ¿verdad?, de listos en esta noche. Gloria a Dios, se quisieron pasar de listos y las cosas así no funcionan. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es hoy en día. Muchos se quieren pasar de listos, pero así no funciona, mis hermanos. Dios nos da lo que necesitamos esta noche. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que usted necesita. Desde el pan de cada día, las finanzas, hasta una prueba, una aflicción, una reprensión. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe, iglesia. Somos sus hijos, somos su creación. Es más, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos conoce mejor Dios. Amén. Dios nos conoce mejor. Vamos a leer Mateo capítulo 6 esta noche. Mateo capítulo 6, versículo del 8 al 10, nos dice el Señor estas palabras. Dice Mateo 6 del 8 al 10. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Jesús está diciéndole que Él conoce, dice: vuestro Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe cuáles son sus necesidades, qué es lo que nos conviene en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Dios suplirá, proveerá todo lo que nos falta. Dios sabe qué es lo que nos falta. Dios sabe qué es lo que necesitamos en esta noche. A veces Dios nos mandará una prueba porque Él sabe que la necesitamos. Porque aún la Biblia dice que necesitamos pruebas también. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1. Vea conmigo, por favor, primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice que es necesario, ¿verdad? Muchas veces la prueba la necesitamos, escribe el apóstol Pedro. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gloria a Dios. En otras ocasiones Dios utilizará las traiciones inclusive de personas para traer madurez a nuestras vidas, no para amargarnos la vida, no para frustrarnos, porque suceden todas estas cosas, mis hermanos. Suceden traiciones, suceden, ¿verdad?, aflicciones, suceden pruebas, pero esto no es para hundirnos, sino para hacernos mejores, gente más fuerte en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gente más firme, gente más madura. Gloria a Dios. Entonces Dios utiliza muchas veces, ¿verdad?, este tipo de situaciones. En otras ocasiones Dios nos pasará por el fuego, como le sucedió a los 3 hebreos en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Conocemos la historia cuando estos jóvenes, ¿verdad?, Dios no los libró de que fueran lanzados al horno de fuego, pero sí los guardó ahí en el horno. Ellos en verdad estuvieron dentro del horno de fuego, pero Dios los guardó. Dios, amén, usó eso para glorificar su nombre en esta noche. En otras ocasiones Dios utilizará la enfermedad inclusive para hacernos más fuertes en la fe.
Hay aquel cristiano que piensa que toda la vida cristiana es un lecho de rosas y un baño en agua tibia. Porque cuando se enfrenta a la primera prueba como cristiano se va a rebelar contra Dios. A veces vamos a recibir cubetazos de agua fría o cubetazos de agua hirviendo. Pero no es verdad en sí, hermanos. No debemos de decir, qué suave es vivir para Cristo. Hay gente que viene a la iglesia porque piensan que, pero no, hay pruebas, hay dificultades. Tenemos que ser realistas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios sabe que eso es lo que necesitamos para traer madurez a nuestras vidas. Porque imagínense si no pasáramos por pruebas y dificultades. De hecho, eso es lo que hace fuerte a un cristiano, su fe. El apóstol Santiago nos declara estas palabras en el Santiago capítulo 1. Vea conmigo, Santiago 1, versículos del 2 al 4, por favor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Santiago dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba va a producir fe, paciencia en nuestras vidas. Es parte, mis hermanos, es parte de la medida de Dios esta noche. Gloria a Dios. Dios quería probar a su pueblo en el desierto a través de ese maná, este alimento. Dios los probó, de hecho. Dios los probó. Y por eso es que vemos ahí, ¿verdad?, que algunos no obedecieron cuando Moisés les dijo. Algunos guardaron para otro día y se engusanó. Ellos, en verdad, Dios quería que ellos confiaran que Dios les iba a proveer todos los días ese maná. Y quizás algunos por miedo, ¿y qué tal si mañana no cae el maná del cielo? Hay que guardarlo, hay que almacenar. Por si no hay un mañana, dicen muchos. Por si mañana no, voy a guardar. Pues resulta que otro día, cuando fueron a la cena, estaba engusanado el maná. Se echó a perder. Y abren la ventana y había otra vez, el suelo estaba tapizado de maná. Llegó el día de reposo y Moisés les dijo: ¿saben qué? No salgan porque hoy no hay maná allá afuera. Pero como siempre, algunos de aferrados salieron. Hay maná, ¿cómo no? Si Dios manda maná todos los días. Pero el séptimo día, el sábado, no había. Fueron y no hallaron nada. Estaba seco el suelo del desierto. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, tiene una medida exacta. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero hablar en tercer lugar, aceptando la medida de Dios. Aceptando la medida de Dios esta noche. Vamos a ver el texto, pero vamos a leer el Éxodo 16, versículo 35 y 36. Vamos a ver los últimos dos versículos de este capítulo. Éxodo 16, 35 y 36. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Qué interesante, ¿verdad? Aquí dice que ellos comieron maná durante 40 años. O sea, todo su peregrinar por el desierto, Dios los alimentó con maná. No sé si quedaron enfadados de esa comida, pero Dios los alimentó. 40 años. O sea, que ellos aceptaron la medida de Dios. Ellos aceptaron la medida de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Escúcheme bien, a veces nuestro ego, nuestro yo, no le gusta la voluntad de Dios. No le gusta, ¿verdad? Se revela nuestro ego, nuestro yo. ¿Por qué? Porque no nos gustan las reglas. Pero cuando aceptamos las reglas de Dios, nos va bien en la vida. Está garantizado que nos va a ir bien en la vida. Cuando usted acepta las reglas de Dios, le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer dos escrituras. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Vamos ahí a este texto, por favor.
Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Son los mandamientos, ¿para qué? Para que los obedezcan, para que los pongan por obra. Son las reglas de Dios. Dios así trabaja, para que los obedezcan y los pongan por obra. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, encontramos las siguientes palabras. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara, mis hermanos. La enseñanza es luz. Entonces, los mandamientos de Dios son vida, son luz, nos van a bendecir. Gloria a Dios. Son las medidas de Dios. Cuando el cristiano acepta la medida de Dios, conocerá realmente cómo es vivir para Dios esta noche. Muchas veces se nos hace difícil seguir las instrucciones, pero vale la pena seguirlas esta noche. ¿Por qué? Porque las instrucciones y las reglas de Dios, mis hermanos, están escritas para que nos vaya muy bien en la vida. Gloria a Dios. Aquí tenemos este relato tremendo, donde Dios, ¿verdad?, probó, amén, el corazón de su pueblo a través de ese alimento. La tendencia, el corazón tendencioso siempre se quiere salir, ¿verdad? Pero Dios dijo, así tiene que ser. Y así fue durante 40 años. Gloria a Dios. Dios los alimentó con ese maná. Aleluya. Dios los alimentó. Quiero terminar, ¿verdad?, con las palabras que Dios le dio a Josué. El encargo de Dios a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué. Es un texto muy conocido, pero este texto, ¿verdad?, yo creo que a muchos ha marcado nuestra vida. Las instrucciones de Dios para Josué. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios mismo, ¿verdad?, diciéndole a Josué: Josué, esto es la clave para que tu vida sea bendecida y vaya adelante. Esta es la clave. Obedece, pon por obra los mandamientos, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate, sé valiente, obedece en los mandamientos y tu vida va a ser bendecida. Aleluya. Todo lo que hagas te va a salir bien. Tu camino va a ser prosperado en esta noche. Muchas veces, mis hermanos, las reglas de Dios se nos hacen difíciles, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué? Porque Dios usa medidas exactas. Dios usa medidas exactas. O sea, Dios no se va a salir por la tangente. Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. A través de pastores, a través de evangelistas, a través de verdad, de hombres de Dios, Dios muchas veces nos habla. Dios muchas veces reta nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que nos vaya bien. Pero muchas veces, ¿verdad?, queremos que se nos dé una tolerancia, como cuando hacemos esos presupuestos. Le damos, ¿verdad?, redondeamos las cantidades. No pasa nada. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, sí. Dios les encargó muy rigurosamente a los israelitas cómo debían de tomar ese alimento, ese maná. Y vez tras vez, Dios se nos decía, gloria al Señor, en medidas exactas. Así Dios trabajó con ellos durante todos esos 40 años. Dios va a trabajar con nosotros. Dios ha trabajado con mi vida todos estos años, iglesia. Y he visto que cuando yo he querido hacer mi propia cosa, me han salido mal las cosas. Pero cuando he hecho lo que Dios dice,
¿verdad? Obedeciendo y sometiéndome, a sus medidas, a sus reglas, me ha ido bien. Lo mismo para todos. Usted puede perseverar si usted se somete a las medidas de Dios, a las medidas exactas de Dios, porque Dios tiene una medida exacta. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la medida de Dios, iglesia. Y eso es lo que Dios me mostró en esta escritura, gloria al Señor, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. Si usted lo cree en esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Hay personas, ¿verdad?, que muchas veces se aferran a algo, a sus propias reglas, a sus propias ideas. Dios los quiere bendecir, Dios quiere ayudarlos, Dios quiere cambiarlos, pero mientras se aferran a sus propias ideas, no cambian. ¿Cuántas veces yo he visto gente batallando y nunca se establecen? Porque ellos han pensado que tienen mejores ideas, ¿verdad? Entonces, vimos este fenómeno en este relato. Yo le digo claramente, no guarden para mañana, pero algunos guardaron y se engusanó el maná. No salgan a buscar porque no va a haber. Algunos salieron a buscar y no había. Dios muchas veces, yo he visto, ¿verdad?, que Dios le habla a personas. Hemos invitado a personas, yo he invitado a mucha gente a la iglesia, y ellos me han dicho, es que yo quiero pero no puedo. Bueno, no pueden porque simplemente no quieren la medida de Dios, no quieren la regla de Dios, ¿verdad? Entonces es muy difícil, ¿verdad?, que la gente cambie si no acepta las medidas de Dios. Es muy difícil, inclusive nosotros como cristianos, ir hacia adelante en un camino de menos a más, en una vida de menos a más, si no obedecemos las reglas de Dios. Podemos estar en la iglesia, pero podemos estar en el mismo lugar años y años, porque simplemente no estamos aceptando las reglas de Dios, la medida de Dios. Aleluya. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, iglesia: aceptar la medida de Dios, la regla de Dios. Y todo esto recae en la voluntad de Dios. Así que en esta noche, gloria al Señor, yo creo que es un buen momento para hacer decisiones.